A ver, Gracias, participar. Gracias. Pues yo diría aquí por si acaso. Por tu capital. A ver, Cristian, gracias, Freddy. Cristian. Sí, también iba a decir lo mismo por su capitalización. Muy bien. Fíjense que los bancos, cuando se hace un ranking como el que está aquí por tamaño, es en función de sus activos. Por supuesto que el capital es importante, pero es principalmente por sus activos. Y sabemos de que para un banco, los créditos otorgados es el activo más importante. Entonces, por activos, tenemos que el banco más grande del mundo es un banco de Estados Unidos. Las 16 instituciones financieras mundiales, los más grandes. Por eso se dice de que el principal acreedor de Estados Unidos son los bancos chinos. Ellos son los principales tenedores porque tienen, ¿verdad?, los bonos que ha emitido el Departamento del Tesoro en Estados Unidos y la Reserva Federal. Han sido los bancos chinos los que han comprado. Por eso se dice de que el principal acreedor de Estados Unidos es China. A nivel de Centroamérica, el banco más grande es BAC, el que sucede en Panamá. Luego el Banco General también de Panamá. Y el tercer banco más grande de Centroamérica es el BI, que es un banco guatemalteco. Y ahí están otros bancos panameños. Y por ahí aparece el Banco Nacional de Costa Rica. Es como decir, como que decir el CHN aquí en Guatemala, que es un banco estatal. En Costa Rica es un banco grande. Y ahí viene el ranking de los bancos. El séptimo banco más grande de Centroamérica es Banrural. Banco Guatemalteco, están los bancos de Guatemala, los panameños, por ahí se mete un par de bancos picos. Y el banco más grande de Honduras, veo por aquí que es Ficosa. En Guatemala está el Banco Ficosa, ese es un banco hondureño. A nivel de Centroamérica, en Honduras es un banco grande, aquí es un banco pequeño. Y en el caso de Guatemala, aquí se tiene un ranking de los bancos por activos. Esto es al 31 de marzo de 2024. Y aquí tengo algo al 31 de marzo de 2025. Entonces, a nivel de Guatemala, por activos, los bancos más grandes son, al año 2024, igual al 2025, no hay un gran cambio. Al 31 de marzo de 2025, por activos, los bancos grandes son Industrial, Banrural y GIP Continental. Bancos medianos, el BAC, Agromercantil, Bantrao, y también está el Promérica. Y de ahí del internacional para abajo son bancos pequeños. Y aquí está el criterio. ¿Por qué bancos grandes, medianos y pequeños? Los bancos grandes son los que del total de activos representan el 10% o más. ¿Sí? Luego, los bancos medianos representan del 5 al 10%. Observen. Y los bancos pequeños menos del 5% del total. Por eso clasificamos los bancos en grandes, medianos y pequeños. Más del 10%, entre 5 y 10% el total de activos y menos del 5%. Entonces, en Guatemala, los 3 bancos grandes hacen el 62%. Si a esos bancos grandes les sumamos los 4 bancos medianos, 62.2 más 29.7, el 91.9%. Veamos, el 90% tienen concentrada la banca en 7 bancos. Los activos de los bancos del sistema en nuestro país, el 90% está en 7 bancos. De ahí los otros 11 bancos, 10, que son totales 18, estos son bancos pequeños. Miren. Y entonces viene alguien de un banco pequeño y que yo amo a mi empresa y que somos un banco aquí, un banco allá, esto, un banco pequeño. Diríamos, sin el ánimo de subestimar, es un banco puchitero, ¿verdad? Estos son bancos puchiteros. Miren cuánto tienen de activos. Y la realidad del 2023, 2024 y 2025, pues no dista mucho. Los bancos
grandes, medianos y pequeños. 2024, los 3 bancos, los 4 grandes, los 4 medianos y el resto de bancos pequeños. 2024-2025 hasta el 31 de marzo de 2025 hay 18 bancos en el sistema. Utilidades. Pues como es de esperarse, los bancos grandes pues tienen concentrada la mayor parte de utilidades. Desde el total de utilidades que ha generado el sistema bancario en el año 2025 al 2024 y en el 2025, vemos nosotros 32, 29, para el 31 de marzo de 2025, de las utilidades de los bancos. El 32% del total lo tiene industrial, el 29%, perdón, Banrural, 29% industrial y GIT Continental, 14%. Quiero confirmar algo en los colores. 2025. Banrural es el banco que del total de utilidades es el que tuvo más, Banrural, luego Industrial y luego GIT Continental, 31 de marzo de 2025. Sí. Cada vez se volvió a cambiar los colores, pero sí es Banrural el que tiene más, Industrial, GIT Continental, los bancos medianos y los bancos pequeños. Entonces nosotros vemos las utilidades vienen siendo algo muy parecido a los activos. ¿Y cuáles son las utilidades de los bancos, jóvenes? ¿Qué entienden ustedes por las utilidades? A ver, Freddy, que conoce un poco más de contabilidad, ¿a dónde se llega? ¿Cuándo se encuentran las utilidades? Que son las ganancias, Lick, entre sus costos y sus ingresos. ¿Verdad? Muy En bien. este caso, Ingresos menos costos, ¿verdad? ajá, sí. Así es sencillo. Entonces los bancos grandes, pues, como dicen algunos, obviamente, obvios, dicen algunos, ¿verdad? Los bancos grandes pues, son los que tienen más utilidades. Luego tenemos por aquí disponibilidades. Entonces aquí está lo que un día platicábamos con una compañera del salón de clase. Creo que es Josefa Flores. Está por ahí. Sí, licenciado. Ustedes trabajan en el banco de inversión, ¿verdad? Sí. Entonces vamos, el banco de inversión es, en el ranking de bancos es el 16º. Al 2025, vamos a ver, está en la posición 16. Es un banco pequeño. Y entonces aquí tenemos las disponibilidades al 31 de marzo de 2025. Entonces, si vemos nosotros las disponibilidades del banco de inversión, de acuerdo con este reporte de la Superintendencia de Bancos, en el año al 31 de marzo de 2025 respecto al 31 de marzo de 2024, tuvo una disminución de 8.5% en sus disponibilidades. Es un banco que ha disminuido sus disponibilidades, porque el 31 de marzo de 2024 tenía 135 millones, no, perdón, tenía 146 millones y ahora tiene 134 de disponibilidad. Es lo que tienen en su bóveda, ¿verdad? Entonces, si han disminuido su vemos en el caso del 2025 respecto al 2024, al 31 de marzo, Banco Industrial disminuyó sus disponibilidades, también Banco GIT Continental, el BAC, Citibank y el Banco de Inversión han disminuido sus disponibilidades. Pero Banrural las ha aumentado, miren. El Bantrau también, CHN, todos estos bancos han aumentado sus disponibilidades. Entonces, ¿a qué creen ustedes de que los bancos pueden disminuir sus disponibilidades? Su efectivo en bóveda, pues. ¿Por qué podrían disminuir sus disponibilidades? Katie abandonó la reunión, Katie Valesca, ya nos fue. Y eso que no hay partido hoy. Era ver la novela.
A ver, Wilson Rolando de León, ¿está por ahí? No. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Y esto qué es? ¿Qué musicón? ¿Vas en, Créditos. ¿Vas en bus no? ¿Estás en la casa? Sí, no voy en Desde que estaba echando litros hoy martes, dije yo. A ver, Sapti Enríquez. Tal vez porque ya no generan tantos créditos. Ah, no, porque dan muchos créditos y no están Ah, ok. recibiendo Lo tanto. están captando. Entonces Ajá. han disminuido, han hecho muchas inversiones. Pero esto no es un problema si el banco está encajado en el Banco de Guatemala. Tiene una buena posición de encaje. Recuerda, encaje computable y el encaje requerido. Entonces, si han disminuido sus disponibilidades, no es un problema serio a nivel de supervisión de los bancos. Por supuesto que a lo interno del banco puede ser un problema porque si llega un cliente con una demanda fuerte, pues tal vez no pueda hacer frente a esa circunstancia. Pero a nivel de todo el sistema bancario, en el 2025 respecto al 2024, las disponibilidades, está en porcentaje, aumentaron 3.17%. Y en el año 2024 respecto al 2023, las disponibilidades de los bancos del sistema crecieron 5.8%. Ha habido una desaceleración en la disponibilidad de los bancos en el año 2025 respecto al 2024, ¿verdad? El año pasado fue 5.8 y ahora 3.17. Ha disminuido las disponibilidades. Entonces, investigando un poquitillo más, esto lo había mencionado. El año pasado, a febrero, la información disponible, el flujo de caja del gobierno era de 633 millones de quetzales. Y este año, a febrero 2025, es de 3.791 millones de quetzales el flujo de caja, lo que tienen disponibilidad. Quiere decir de que el gobierno ha gastado menos que el año pasado. También ya lo dije en clase, de que esos flujos de dinero que gasta el gobierno en su ejecución presupuestaria van a parar a los bancos. Y vemos algo de eso. Vemos nosotros, vamos a ver, el año pasado, en el año 2023, el Banco Guatemala, mejor dicho, pero en el Ministerio de Finanzas, aquí está, miren, amortización, costo de política monetaria, amortizó 54 millones en diciembre de 2023. En diciembre de 2024, este reporte tenía que iban a amortizar 54 millones. Este año, la amortización, que es el costo de la política monetaria, no hay programado para el año 2025 amortización en el costo de la política monetaria. Jóvenes, ¿qué es eso? Amortización de costo de política monetaria. En clase presencial hablé de un déficit. ¿Cuál es ese? Jóvenes, ¿te están escuchando? Sí, pero miren, pues, sí, miren, no tanto no, miren, es la política monetaria. El Banco de Guatemala hace OEM, ya lo hemos hablado. Por esta OEM tiene que devolver el dinero más los intereses. Esos intereses, ahí está el producto de la tasa de interés líder. Esos intereses que paga el Banco de Guatemala le genera pérdidas en operaciones. Es el costo de la política monetaria. Entonces, el Ministerio de Finanzas, vía presupuesto,
al Banco de Guatemala le tiene que reponer esas pérdidas. Entonces, a eso se le conoce como déficit cuasi fiscal. Y aquí vemos nosotros amortización, costo de política monetaria. A eso se refiere. También recordemos de que el Banco de Guatemala participa en el mercado cambiario. Eso le puede generar pérdidas. Pero esas pérdidas van absorbidas por las reservas monetarias internacionales. Aquí es básicamente en quetzales por el costo de la política monetaria. Que eso le genera al gobierno central déficit cuasi fiscal. Pero volviendo al tema de la disponibilidad de los bancos, vemos que a febrero de 2025 el gobierno central tiene bastante dinero en caja, 3.791.1 millones de quetzales. Y tiene programado para el fin de año un déficit fiscal de 6.000 millones, que le estaría haciendo una disminución en caja de 6.000 millones. Es decir, que el gobierno ha ejecutado poco. Y revisando un poco de cifras, yo trabajé en el Ministerio de Finanzas en consejos de desarrollo. Entonces estuve curioseando, esto me llevó un par de minutos, 2 minutos, me llevó a descargar este reporte del SICOIN. Y entonces al mes de marzo, viendo los consejos de desarrollo, tienen un presupuesto para el 2025 de 4.300 millones. Y al 31 de marzo han ejecutado el 3.9%, digamos el 4% en 3 meses. Quiere decir de que a ellos les queda un, digamos, 95% del presupuesto asignado, del presupuesto vigente por gastar en 9 meses. En realidad, solo viendo consejos de desarrollo han ejecutado poco, muy poco. Si vemos esto en relación al resto del sector público, entonces ahí está una de las explicaciones por qué el Ministerio de Finanzas tiene mucho dinero en caja. Y por lo tanto, los bancos del sistema también han disminuido sus disponibilidades. Ok. Por eso he dicho en repetidas ocasiones de que todo está relacionado con todo. Porque del sector monetario ya vimos la parte del sector fiscal, cómo afecta a los bancos la baja ejecución del gobierno. Y hace un rato vimos la inversión extranjera directa, cómo se puede ver reflejada también en el panorama monetario. Entonces, todas las variables macroeconómicas están interrelacionadas. Todo tiene que ver con todo. Pero en Guatemala, el sistema financiero así está estructurado. Ya dijimos, la Junta Monetaria tiene 2 brazos. Aquí ambos tienen que estar en la misma dirección, de acuerdo con la teoría de los organigramas, pero bueno. Su Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos. Ambos dependen de la Junta Monetaria y cada uno tiene sus funciones bien delimitadas. En otros países, el Banco Central, mejor dicho, la entidad supervisora, la Superintendencia de Bancos, depende del Banco Central. En otros países, aquí está dependiendo de la Junta Monetaria, los policy makers, dicen los libros de macroeconomía, los hacedores de política monetaria. Entonces, en nuestro país dependen de esta, pues, de la Junta Monetaria, los bancos, casas de cambio, compañías de seguro, casas de bolsa, esos que entienden el sistema financiero. Y también hay empresas de apoyo al giro bancario. Hay unas empresas que le dan servicio a los cajeros automáticos, de abastecer dinero a los cajeros automáticos. Hay empresas que también dan el servicio de procesamiento electrónico de datos y mensajería de bancos. Entonces son empresas de apoyo al giro bancario. Estas empresas de apoyo al giro bancario están registradas en la Superintendencia de Bancos. La SID no los audita, no los supervisa, pero sí tiene un monitoreo sobre ellas, sí sabe que existen, dónde está su oficina, si son legales, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas de estas empresas pertenecen a los dueños de algunas otras entidades financieras. Y todo queda en familia. Bueno, de acuerdo con la publicación de la CID al 28 de febrero, así está el sistema financiero del país. Y me llamó la atención esta llamada. Dice
Financiera MBSA. MBA. Y entonces aquí dice que proceso de autorización por parte de la CIF para iniciar operaciones como banco privado nacional. Quiere decir que en el corto plazo va a haber otro banco, van a ser 19. Y una financiera se va a convertir en banco. Y esto tiene una resolución del 24 de julio del 2024. ¿Quién leyó la ley de bancos? Jóvenes, díganme, ¿quién leyó la ley de bancos o quieren que busque y le pregunte quién fue? Ay, creo que fui yo. Creo, no se acuerda. Sí, yo me acuerdo que fui yo, Ok, sí. bueno. Sí. Se recuerda que por ahí hablaba cuando se crea un banco, tienen y pueden pedir una prórroga de otros 6 meses para hacer la formación de un nuevo banco. O sea, si en este caso está en julio 2024 en la Junta Monetaria, quiere decir que tuvieron todo el semestre de julio a diciembre de 2024 para conformar ese banco. No han terminado en 2025 para poderse consolidar ya como banco, esta financiera MBA SA. Superintendencia de bancos. Otras instituciones, ¿verdad? El CHN, de piedad son todas las casas aseguradas, perdón, ya lo hablamos, arrendadora agromercantil y está Interconsum, que es del Banco Internacional para créditos de electrodomésticos. En Guatemala hay casas de cambio, miren, hay 3 casas. Si usted algún día quiere pesos mexicanos, lempiras hondureños o necesita más euros, pues aquí puede conseguir, más fácilmente que en un banco. Pero, y miren, no es mala publicidad para ellos, pero en realidad aquí, en pocas palabras de divisas, es más caro que en el resto, que los bancos del sistema. Aquí están los grupos financieros. Y aquí no hay ningún grupo, ya lo había dicho en clase, por el momento no hay ningún grupo que no tenga banco. Todos los grupos financieros tienen banco. Sistema financiero. Su objetivo es conectar a los agentes que tienen excedentes monetarios con quien tiene necesidad de ello. Esa es la función de un banco, es la función social. Usted que tiene ahorros, se lo vamos a trasladar a quien tiene necesidad de dinero. Yo a usted, por sus ahorros, le voy a pagar una tasa de interés y yo por esa función de intermediación me voy a ganar por ahí unos mis centavos de intereses, así, de buena onda. Entonces, pregunta para todos. ¿Tienen los bancos una función social? ¿Cumplen con una función social? Díganos sin miedo, sí. Lo que pasa es que uno a veces su función social lo asocia con hermanitas de la caridad, dándole de comer. Sí, Freddy. Gracias, disculpe. No, yo le iba pues, a decir que sí, ¿verdad? Que sí, es una función social la que ellos tienen. Social porque, ¿cómo se llama? Todas sus actividades pues están enfocadas a dinamizar la economía, que prácticamente es una actividad social, ¿verdad? Aunque su objetivo principal es lucrativo, ¿verdad? Pero sí, totalmente de acuerdo. Sí, lo que pasa es que uno asocia a veces función social con hermanitas de la caridad, dándole de comer a niños, ancianitos, en fin, pero no. Una función social es la que hacen los bancos, porque ellos toman dinero donde sobra para irlo a dejar donde hace falta. Por supuesto de que ellos, en su función de la intermediación financiera, pues no tienen corazón, ¿verdad? Y ellos, para que una persona les pague lo que le prestaron,
lo pueden dejar sin casa, sin carro, hasta en calzoncillo, que no tienen corazón. Y dicen que para ser buen banquero no hay que tener corazón. Pero como lo he dicho en alguna ocasión en clase, también si usted tiene dinero que le ha costado toda la vida, ahorros, herencia, en fin, y lo va a dejar a un banco a plazo fijo, a un depósito, usted nunca va a aceptar que le digan, mire, fíjese que su dinero se lo damos cuando fulano de tal nos pague el préstamo que hicimos, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es cuidar dinero ajeno y responder a la confianza. Funciones del sistema financiero. Intermediación de fondos, asignación de recursos y manejo de riesgos. En quien asume el riesgo es el banco. Usted simplemente va a depositar sus ahorros de toda la vida, el producto de una herencia, en fin, y el banco tiene que ver dónde coloca ese dinero. Y el riesgo lo asume el banco. A usted le responde el banco. No le responde Juan Pérez que hizo un préstamo y no pagó. A usted le responde el banco. Manejo de riesgos. Entonces, yo dije que ¿cuántas reformas financieras han habido en Guatemala, jóvenes? Yo lo dije esa vez que vimos lo de las leyes. ¿Cuántas? 4, Lic. Muy bien, para que alguien me puso atención. 4. Aquí están, ¿ve? Aquí están las 4 reformas financieras que han habido en Guatemala. La primera fue cuando se creó el Quetzal, en 1924. La segunda fue cuando se creó el Banco de Guatemala, las leyes monetarias, la ley orgánica del Banco de Guatemala. ¿Alguien? Sí, el enlace para la asistencia. Gracias, Brian. Luego la tercera, que algunos economistas no están de acuerdo y otros sí. A mí me informaron que sí había una tercera reforma financiera, que fue en el año 89, y la cuarta fue 2002. Estas han sido las 4 reformas financieras que ha tenido el Estado de Guatemala. Fíjense que yo me recuerdo hace como 10 años que para ganar la oposición de ciclos económicos, yo tengo ese curso el otro semestre, tuve que hacer un trabajo sobre el ciclo de la economía de China. Y en ese proceso de investigación, porque para una oposición, ¿no, San Carlos? Hay que hacer un trabajo de investigación, le asignan el tema, juntar toda su papelería, ¿va? Diplomas, títulos y toda la cosa, y hay una presentación, y eso lo evalúa una terna, tanto el trabajo como la presentación. La presentación es del trabajo que uno hace. Entonces a mí me asignaron el ciclo económico de China. Y recuerdo que en esa ocasión investigando, bueno, yo me recuerdo de niño que uno hablar de China era solo hablar de películas de karate. Y aquellas bien pajeras porque hasta volaban los chinos y que en Bruce Lee, un montón de pajas, ¿verdad? De películas de karate. Entonces yo siempre tenía la idea de películas de karate. Hasta que llegué a la universidad, ya conocí más sobre la economía china y no digamos con ese trabajo. Entonces fíjense que uno de los ejes que impulsó el nivel de desarrollo que tiene la economía china actualmente fue una reforma financiera que hicieron en la década de los 80. Eso fue lo que impulsó al país a tener el nivel de desarrollo que tienen actualmente. En esa época todavía estaba el socialismo, todavía estaba, bueno, en China todavía gobierna el partido socialista, pero digamos en los años 80 el partido socialista analizó hacer una reforma financiera integral. ¿Para qué? Para asignar recursos, buscar una eficiente asignación de recursos donde no hay, ir a traer donde sobra. Y esa reforma financiera integral que hicieron en China es lo que hoy permite que ese país sea la segunda economía más grande del mundo. Otro país que hizo en la década de los 70 una reforma financiera integral fue Chile, con un dictador ultraderechista llamado Augusto Pinochet. Él, cuando asumió el poder en el año 73,
después de un golpe de Estado que le hizo a un presidente de corte socialista que se llamaba Salvador Allende. Augusto Pinochet impulsó una reforma financiera en Chile. Y estos países que yo menciono, producto de su reforma financiera, tienen el nivel de desarrollo actualmente. También el caso de Singapur. Hay un sistema financiero regulado, que son las entidades que están sujetas a supervisión de la Superintendencia de Bancos. Este es el sistema financiero regulado. Pero también hay uno no regulado o sector informal no regulado. Está conformado por cooperativas de ahorro y crédito, ONGs y otras establecidas según el Código de Comercio. Entonces, a veces el pensar en una cooperativa de ahorro y crédito que es del sistema financiero no regulado nos puede crear un poco de desconfianza. Hablando particularmente de las cooperativas de ahorro y crédito, que se puede considerar como el sistema financiero no regulado, pues ellos sí tienen estatutos, tienen ley, y ellas se supervisan a lo interno. La asamblea de accionistas, de socios, puede pedir a la cooperativa que cada cierto tiempo, o está en su ley constitutiva, se contrate una firma de auditores externa y que revise las cuentas de la cooperativa. También las cooperativas de ahorro y crédito, y no es publicidad mucha, pero ellos tienen mejores rendimientos y tienen mejores tasas de interés. También el fondo de garantía, que es como decir lo del FOPA en Guatemala para los bancos. ¿Cuánto es el FOPA o cuánto es el fondo de garantía en Guatemala? Es decir, para los bancos. Es decir, si un banco llegara a quebrar, ¿cuánto es lo más que le devuelven al ahorrante? A ver, María José Sierra. Perdón, Jael iba a hablar. Son 20,000 quetzales. Muy bien, gracias. O su equivalente en dólares. Para el caso de las cooperativas son 60,000 quetzales. 60,000. Entonces es un poco más conveniente tal vez tener en una cooperativa. Pero digamos, como ellos no están supervisados, aquí tengo el sistema financiero regulado, miren. Esto es el sistema financiero regulado. Si usted tiene su dinero guardado en una financiera que no aparece en este listado, tenga cuidado. Porque si la financiera llega a quebrar, nadie responde por ello. En cambio, si una financiera que está en este listado llegara a quebrar, la Superintendencia de Bancos pone la cara. Entonces, esa es la diferencia entre el sistema financiero regulado y no regulado. Y llama la atención aquí en el caso de entidades de microfinanzas. Microfinanciera de ahorro y crédito empresarial S.A., ellos están sujetos a supervisión. Pero aquí no vemos a cooperativas de ahorro y crédito. También lo dije en una ocasión, recuerdo, que en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito interviene la Superintendencia de Bancos en el tema de lavado de dinero a través de la IVE, Intendencia de Verificación Especial, que es una dependencia de la Superintendencia de Bancos. Entonces, si se presume, porque es el término, se sospecha de que una cooperativa está lavando dinero, entonces ahí sí se mete la IVE, solo por el tema de lavado de dinero. Aunque la cooperativa no tenga supervisión de la Superintendencia de Bancos, el tema de lavado de dinero sí se mete la IVE y pone las denuncias en el Ministerio Público para que el Ministerio Público ya pida las horas de captura con el juez, etcétera, 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 etcétera. Operaciones de un banco comercial. Ejercer intermediación financiera, es decir, captar depósitos y otorgar créditos. ¿Venía a hablar, no? Sí, Rick, una pregunta. ¿Las cooperativas son reguladas por la ley de entidades de microfinanzas y de entes de microfinanzas sin fines de lucro o no? Sí, pero no son supervisadas por la CIV. Ok. Ajá. Gracias, Rick. Muy bien. O sea, sí tienen una ley marco, pero no tienen una entidad que la supervise. Entonces, las operaciones de un banco comercial, un banco del sistema, aquí están activas, depósitos, crear y negociar bonos, pagarés, crear y negociar obligaciones, realizar reportos.
Pasivas, otorgar créditos, descontar documentos, otorgar financiamiento, operar tarjetas de crédito. Aquí está todo lo que ellos hacen como operaciones pasivas. La banca. ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad de los bancos? Primero, son creadores secundarios de dinero. A ver quién me recuerda eso. Yo ya lo dije cuando se habló de los indicadores y agregados monetarios y se habló del panorama monetario. ¿Por qué se dice que los bancos son creadores secundarios de dinero? ¿Quién me ayuda o quieren que le diga yo a alguien en específico? A ver, ya vieron María José Sierra, aquí está. ¿Cuándo dijimos que por qué dijimos que los bancos son creadores de dinero secundario? No recuerdo por qué los bancos son creadores de dinero secundario, Eric, pero me imagino que porque el dinero primario es el que crea el Banco de Guatemala o el Banco Central. Muy bien. Nosotros habíamos dicho de que los bancos ejercen intermediación financiera, ¿sí? Que es captar depósitos y otorgar créditos. En esa labor, los bancos del sistema son creadores de dinero secundario, captan y dan préstamos, captan y dan préstamos. Y fue cuando hablé del multiplicador monetario. Entonces, los bancos del sistema, por eso uno de sus beneficios para la sociedad es de que ellos son creadores de liquidez, son creadores secundarios de dinero. Diversifican el riesgo, dan préstamos al público en general. Por supuesto que cada banco tiene su departamento de riesgos y tiene sus propias métricas. Y no hay un estándar para todos los bancos. Cada banco del sistema asume sus riesgos y no hay nadie que le diga aquí sí, aquí no. Por supuesto que la ley establece algunas prerrogativas. Por ejemplo, un banco no le puede dar préstamos a una municipalidad más allá del periodo municipal. Es decir, si el periodo municipal vence el 14 de enero de 2028, el día de hoy un banco no le puede dar a una municipalidad un préstamo más allá del 14 de enero de 2028. Esta corporación municipal tiene que dejar saldada la deuda antes de entregar a la siguiente corporación, aunque ellos ganen, pero tienen que dejar saldada la deuda. Entonces, hay unas prerrogativas, pero en general los bancos son los que asumen los riesgos. Tenía un amigo que era gerente de riesgos de un banco. Entonces me decía una vez, para un banco es un riesgo desde el momento en que entra una persona a la agencia. No se sabe a qué entra, pero desde el momento en que entra alguien es un riesgo y eso lo tienen que medir. Reduce costos financieros. A mayor cantidad de préstamos se esperaría, ¿verdad?, una menor tasa de interés. Pero ya lo hemos dicho aquí en la clase hasta el cansancio. ¿Quién fija las tasas de interés en Guatemala? El mercado. A huevos, ¿verdad? Es el mercado. No es el Banco de Guatemala, no, es el mercado. Entonces, en su momento hablamos de una diversidad de tasas de interés. Entonces, es el mercado quien establece las tasas de interés. Entonces, usted va a un banco y le dicen, mire, le cobramos tal tasa por su préstamo. Pero si a usted no le parece, da la vuelta y se va a otro lado. A nadie lo va a obligar a quedarse en ese banco. Reduce costos de vigilar. Al otorgar un crédito, los bancos están pendientes de que la actividad para la que se otorgó el crédito se desarrolle. En términos generales, sí. Pero al banco lo que le interesa es que el cliente le pague. Si el cliente pidió un préstamo para una actividad productiva, industria, y lo resulta empleando en transporte, pero está pagando. La verdad es que al banco eso no le interesa mucho más que le pague puntual y cabal. El crédito es una operación de confianza
entre dos personas y se caracteriza por el hecho de que una de ellas entrega dinero a cambio de promesa de la otra que más tarde le pagará. Y aquí está la clasificación de los créditos, directo e indirecto. Crédito directo es cuando el dinero tiene que estar el obstante deudor y acreedor. Y el indirecto, hay fiadores, son intermediarios, ¿verdad? Agentes intermediarios acercan al deudor al acreedor, percibiendo así cierta remuneración por los servicios prestados a ambos. Crédito directo, sin intermediarios, ¿verdad? Indirecto, ahí están los bancos. El crédito directo es de que usted va con el agiotista y él le da a usted el dinero. Indirecto, que es el que todos utilizamos, ¿verdad? Con los bancos del sistema, el banco es el intermediario. Los bancos son instituciones formadas como sociedades anónimas. Su función primordial es servir de intermediarios entre deudores y acreedores en operaciones de crédito. Fíjense que la ley anterior, la ley de bancos, que era el decreto 315, decía de que los bancos en su razón social debía decir la palabra banco o operaciones bancarias, pero algo relacionado con que dijera algo relacionado con sus operaciones banco. Por eso vemos nosotros que en todos los bancos del sistema tienen en su razón social la palabra banco. Banco X, Banco Y, Banco Z. No es así como, disculpe, jóvenes. Sí. Me han explicado otros segundos. Solo voy a mandar un mensaje. Disculpen, jóvenes. Voy a pasar y dicen algunos colegas, ¿verdad? Los más huevones son los que más chingan. Entonces, una persona se le dieron las instrucciones sobre un ensayo que tenía que preparar en la maestría. Todo se les dijo, a todos entendieron menos él. Y ahora ese trabajo tiene que entregarlo hoy a más tardar a las 12 de la noche, la web. Y se fue directamente con el decano a decirle que yo no había dado las instrucciones. Entonces, bueno, en fin, todo tipo de gente encuentra uno en todos lados. Disculpen, aquí están los bancos. Son instituciones formadas como sociedades anónimas cuya función primordial es la de servir intermediarios de deudores y acreedores. Los bancos, pues, empezaron con los orfebres, eran los que trabajaban metales, ¿verdad? Nos encontramos en el siglo XVII en Inglaterra, donde los orfebres eran los encargados de guardar el dinero. Pero, digamos, en la época antigua también se hablaba de bancos o de banca, ¿va? Salía alguien al mercado, ahí la palabra banco, va a sacar su banquita, su banco, se sentaba en la plaza y ahí prestaba dinero. Entonces viene la palabra banco. Los bancos son importantes para la economía del país, ya que la mayoría de personas depositan en ellos su dinero y ellos pueden utilizar ese dinero para prestárselo a otras para financiar actividades agrícolas, gastos médicos, una casa, actividades industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Operaciones activas, otorgar créditos, realizar descuento de documentos, realizar arrendamientos financieros y realizar factoraje. Jóvenes, ¿qué es el leasing? Podría ser Licenciado, eso es el Entonces, es como se llama arrendamiento arrendamiento con opción a compra, ¿verdad? con promesa de venta.
algo así. Lick. Sí, fíjense que alguien que trabajaba en el sector construcción, que ahí es donde más se da el leasing, la opción, el arrendamiento con opción a compra. En realidad me decía él de que, de acuerdo con su experiencia, en escuchar a lo lejos es compromiso de venta. Al final es eso, un compromiso de venta. No es tanto arrendamiento financiero como una compra, sino que al final viene siendo eso, un compromiso de venta. Factoraje, ya lo dijimos en clase, o no sé si fue con ustedes, que es cuando una empresa necesita financiamiento. Entonces va al banco y lleva una factura cambiaria que le extendió a un cliente que no le ha pagado. Entonces, la empresa X le vendió a Juan Pérez 3 millones de quetzales al crédito. En lo que Juan Pérez le paga, lleva esa factura al banco y le dice, mire, Juan Pérez me debe 3 millones de quetzales, yo necesito capital de trabajo. Entonces, présteme 2 millones y esto queda como garantía. Esas son las operaciones de factoraje. Operaciones pasivas son aquellas en las cuales nace una obligación para el banco. Depósitos monetarios a plazo de ahorro y créditos de la banca nacionales y extranjeros. Miren, solo para terminar la clase. ¿Qué diferencia hay? Yo creo que ya lo dije aquí con ustedes, pero lo vamos a plantear de nuevo. ¿Qué diferencia hay entre un producto y un servicio financiero? Porque uno cuando ve los bancos, pues piensa que todo es servicio. Pero ellos a lo interno entienden de que hay productos y servicios financieros. Entonces, no sé si me pueden ustedes decir cuál es la diferencia entre un producto y un servicio financiero. De preferencia que respondan los chicos que trabajan en banco. Producto financiero son como las cuentas, así como cuentas de ahorro, plazo, y servicios son pagos de servicios varios. Muy bien. Tan simple como decir un producto es porque la persona tiene vínculo con el banco. Y un servicio es de que la persona llega un rato y ahí nos vemos y no saben de él nada. O sea, el servicio es que llega a pagar un recibo de luz, de agua, a cambiar divisas, ¿sí? Y el banco no sabe nada de él, ni el del banco, solo llega por ese ratito. En cambio, el producto es cuando hay un vínculo, cuando la persona pues tiene una cuenta, tiene un depósito, tiene una inversión, tiene un crédito, tiene una tarjeta, ya tiene un vínculo con el banco. Esa es la diferencia de producto y servicio financiero. Bueno, les agradezco mucho su paciencia, su atención. Los veo virtualmente el jueves. Una feliz noche, jóvenes, que estén bien, cuídense.